voy a pedir que abran sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1, y estamos exponiendo una nueva serie que he titulado Una vida diligente. El título de lo que vamos a ver hoy es Estabilidad y entrada al reino de los cielos. Y quiero quizás más o menos indicarles hacia dónde quiero ir con lo que voy a compartir con ustedes hoy. Para los que son cristianos, las cosas que dice Pedro en estos versículos es extraordinario. Y es una lástima que a veces somos muy superficiales, ¿no?, en el análisis de las Escrituras, y hay tanto para sacar de acá. Pero si eres creyente, lo que vemos aquí es que Dios nos ofrece seguridad, nos ofrece estabilidad y nos ofrece entrada. Vuelvo a repetir, nos ofrece seguridad, estabilidad y también nos ofrece entrada. Y todo eso basado en lo que Dios hace por nosotros. Ahora vamos a desarrollar esto. Pero entonces quisiera llamar, quizás no sé si hay alguno que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Que tu vida hoy puede cambiar. Y yo sé que hay mucha gente que nos escucha a través de estos videos y que la palabra de Dios nos asegura la vida cuando venimos a Cristo Jesús. Dios hoy puede cambiar tu vida y tener una vida segura, una vida estable y por supuesto una vida de entrada. Y cuando digo entrada me refiero al reino del Señor. Verso 10 del capítulo 1, noten que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy me voy a concentrar más que nada en lo que dice Pedro en el verso 4, y van a ver por qué es importante contextualmente esto. Vamos a tener una palabra de oración para entonces abrir las Escrituras. Señor, gracias por tu santa palabra. Y ahora con humildad de corazón te rogamos, Señor, que nos dirijas para que podamos sacar el mayor provecho de tu revelación y que pueda edificar nuestras almas y apreciar, Señor, lo que tú has hecho, lo que haces y aún lo que harás con cada una de las vidas de tus preciados hijos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los versos 10 al 11 que acabamos de leer son muy importantes, pero nos llevan a hacernos una preguntita que es muy importante. Y la pregunta es: ¿en dónde radica, francamente, nuestra seguridad, estabilidad y entrada a ese reino eterno que menciona el apóstol Pedro en esos versículos? O sea, a ver, si lo pongo de esta manera, ¿qué cosas nos dice el apóstol? Y en un sentido la Escritura respalda lo que dice Pedro. No vamos a encontrar una contradicción entre lo que dice Pedro acá por inspiración y lo que dicen otros textos de la Biblia. Pero ¿qué cosas son las que nos dan seguridad, eternidad y entrada al reino de los cielos? Digo seguridad, bueno, porque este hombre está diciendo ahí en el verso 10, noten ustedes que dice: haciendo estas cosas no caeré jamás. Eso es seguridad. Y nos da estabilidad porque dice: al no caer estamos estables. Y el verso 11 nos habla de la entrada al reino de los cielos. Por eso es que puntualizo esos tres conceptos que acabo de indicarles. Según como nosotros respondamos a ese interrogante, ¿qué cosas nos dan esos tres puntos que acabo de indicar? Vamos a poder entonces experimentar la gracia y la paz que se multiplican en el versículo 2, o sea, lo menciona el apóstol Pedro en el versículo 2, y esto ya lo hemos analizado en las charlas anteriores.
Otra vez, por amor a la brevedad ahora, yo los remito a que después en casa, cuando hacen todo el estudio de nuevo, vayan y miren, por favor, qué es lo que hemos hablado acerca de ese asunto del versículo 2 de la carta. Ahora, hay dos perspectivas diferentes en cuanto a este asunto. Una es una perspectiva que está centrada o enfocada en el hombre, y hay otra que está centrada o enfocada en la persona de Dios, lo que Él hace, la forma en que Él ha obrado. ¿Quién es el promotor y el que nos hace disfrutar estas cosas que menciona el apóstol San Pedro en estos versículos? En cuanto vamos a mirar un poquito en cuanto a la percepción humana, porque esto es una cosa que es muy común en la actualidad en la predicación y la enseñanza, que está equivocada, por cierto, pero ahora les voy a mostrar por qué. Pero muchas veces va detrás de esa enseñanza o de ese enfoque humano, porque, en fin, qué sé yo, estamos mirando mal lo que nos dice Pedro. Y lo que dice Pedro en realidad no va muchas veces, no encaja con nuestra idiosincrasia humana. Cuando hablamos de la perspectiva del hombre, se pone el énfasis en la participación humana. Vale decir que si volvemos para atrás y hablamos de la seguridad actual, la estabilidad del creyente y la entrada al reino de los cielos, descansa enteramente en qué es lo que hacemos ahora nosotros como cristianos. Vale decir que el argumento es: Dios salva. Todo el mundo, en el mundo cristiano, la gran mayoría dicen amén a eso. Dios salva, pero el hombre es el que guarda. Dios es el Salvador, el hombre ahora tiene que hacer ciertas cosas para conservar o mantener ese estado de salvación. En otras palabras, Dios hizo su parte y ahora nos toca a nosotros poner esmero y hacer la nuestra si es que queremos mantenernos en esa posición. Y de no hacerse esto, y bueno, entonces vamos a caer, según lo que dice el verso 10 al final, hacemos la lógica, vamos a caer de esa posición y obviamente no vamos a tener entrada entonces, debido a la caída, a ese reino eterno que menciona nuestro querido apóstol Pedro. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo es que abordamos en esta teología, ¿no es cierto?, que eventualmente el hombre puede caer y puede privarse de la entrada al cielo? Bueno, más o menos el razonamiento va de esta manera. Dice el verso 10, miren en sus Biblias, síganme con la escritura, y vuelvo a repetir, es incorrecta esta interpretación, pero estoy tratando de mostrarles cómo es un argumento lógico, pero equivocado. Dice: haciendo estas cosas, y tomen nota del énfasis, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11, porque de esta manera os será otorgada entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando el apóstol Pedro dice allí estas cosas, la pregunta es: ¿a qué se refiere? ¿Qué es? ¿Cuáles son estas cosas? Y cuando vamos al verso 11 y dice de esta manera, la pregunta es: ¿a dónde apunta esa declaración del versículo 11? Y la respuesta supuestamente la encontramos entonces en el versículo 5, donde dice este hombre: vosotros, poniendo toda diligencia, añadid. Y entonces tenemos la lista de cualidades que menciona o enlista el apóstol Pedro en los versículos 5 al 7, como ustedes ven ahí en ese texto. ¿Me siguen más o menos la lógica? Así que preguntamos cuál es el antecedente de estas cosas e inmediatamente nos vamos a estas cosas que el apóstol Pedro nos enlista en los versículos 5 al 7. Así que la conclusión es que haciendo esas cosas enlistadas en los versos 5 al 7, entonces no caeremos jamás. Y además, de esta manera, no de otra, sino de esta específicamente, vamos a tener, o se nos otorgará, dice, entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, entonces, nuestra posición en Cristo, tomen nota, y nuestra entrada al reino de los cielos va a depender enteramente de nosotros.
¿Se dan cuenta de esto? Va a descansar en lo que nosotros ahora, después de ser salvos, hagamos con nuestra vida cristiana. Vale decir que hay cierta responsabilidad meritoria que debe cumplir todo creyente para poder entonces mantenerse seguro, estable y eventualmente ser coronado con la entrada al reino de los cielos. La verdad que suena muy lógico ese razonamiento. Yo creo que no hay mucha dificultad en apariencia de decir quizás amén con lo que dicen lo que se sostiene con este asunto. Así que nuestra posición en Cristo, ahora vayan pensando, ¿no? Vayan razonando en esto. Nuestra posición en Cristo descansa, y nuestra entrada descansa enteramente en la obra del hombre. De no ser así, es decir, si una persona no manifiesta o no practica esta lista de los versículos 5 al 7, entonces sí, usted puede caer. Algunos, interpretan esta idea de caer, de perder la salvación, y en última instancia, entonces, al perder la salvación, usted va a ser privado de la entrada al reino de los cielos. A simple vista, vuelvo a repetir, este es un razonamiento muy plausible, no le veo mucha dificultad desde el punto de vista lógico. Y es por eso que mucha gente, cuando se hace este razonamiento, dice, pero sí, así es lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Ahí está en la Biblia. Es simplemente sumar 2 más 2 y nos da la cuenta, nos da la ecuación correcta. Por eso es que se sostiene muchas veces que ciertamente los cristianos pueden caer y, por supuesto, ser privados de la entrada al cielo. Es muy lógico, pero es un razonamiento mal planteado. Y hago este ejercicio para agarrarlos a propósito, porque hoy vamos a encontrar que mucha gente tiene una habilidad tremenda para usar la Escritura, y el diablo es experto en esto, y mostrarnos que la Escritura, la forma en que se plantea, hace sentido. Y por eso la gente dice, bueno, esto ahí está, es así, ¿no es cierto? Lo estoy viendo en la Biblia. Me están explicando paso a paso lo que está diciendo el apóstol, y llegamos entonces a la conclusión que, evidentemente, si hago estas cosas, ¿qué cosas? Las del verso 5 al 7, entonces, listo, ya está, yo tengo ganada la entrada al cielo. Así que hace mucho sentido, pero tremendo. Encontramos allí, cuando analizamos bien a Pedro, encontramos una tremenda falacia y un terrible error de conclusión que nos va a llevar, obviamente, a un error teológico terrible. Y recuerden que en el capítulo 2, en esta carta, eso lo vimos en el inicio, así como se levantaron, dice Pedro, falsos profetas en el Antiguo Testamento, se levantarán falsos maestros que van a usar las Escrituras y nos van a llevar, van a introducir herejías, dice este hombre, destructoras, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que vimos eso? Dice, introducirán encubiertamente, en una forma solapada, disimulada, herejías destructoras. Herejías destructoras. Todas las herejías destruyen. Pero en este caso las herejías cristianas, o si se les puede llamar cristianas porque no lo son herejías de maestros que no son cristianos y que van a destruir nuestra convicción acerca de las cosas de Dios. Así que acá hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora bien, el antecedente más alejado, otra vez, vuelvan al capítulo 1, fíjense ahí, versos 10 al 11, el antecedente, lo que antecede, que consideramos, muchos ven allí que el antecedente es el versículo 5, pero si nosotros llegamos solamente a encontrar el antecedente en el verso 5, es decir, cuando preguntamos cuáles son estas cosas y terminamos arrancando en el verso 5, lógicamente que vamos a poner todo el énfasis en lo que hace el hombre. Pero el asunto es que Pedro no está empezando en el verso 5, está empezando en el verso 1. No sé, a lo menos mi Biblia, no sé la suya, ¿dónde empieza, no? Pero mi segunda de Pedro empieza en el verso 1, no en el verso 5.
Y entonces la pregunta es, ¿por qué empieza en el verso 1 y no en el verso 5? Porque si en definitiva se quiere enfocar en lo que nosotros debemos hacer, no hace falta escribir los versículos anteriores. Hubiese dicho, hermanos en Cristo, añadan estas virtudes, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y listo. Y entonces haciendo estas cosas estaréis firmes, no caeréis jamás y tendrás entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces hemos entendido a Pedro sin ningún tipo de dificultades, cómo se interpreta y se entiende a Pedro en la actualidad. Pero Pedro, inspirado por Dios, no empezó en el versículo 5. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar de dónde viene Pedro en los versos 1 en adelante. Hemos visto algunas cosas y entonces vamos a entender mejor a dónde apunta este caballero. Pedro, entonces, va a empezar en el verso 1 con lo que hace Dios, no lo que hacemos nosotros. Así que si tuviésemos a Pedro acá y le preguntamos dónde empieza la perspectiva de la estabilidad del creyente y la entrada al reino, ¿empieza con nuestro accionar o nuestro proceder? No, señor. Pedro va a empezar con Dios. Y ahí es donde tenemos que empezar. Porque eso es lo que nos dice Pedro. A mí no me interesa lo que prediquen los pastores por ahí o los maestros en algún lugar. A mí me interesa escuchar a mi apóstol, que es Pedro, el que apuntó Dios y el que nos da una orientación correcta de cómo disfrutar la estabilidad cristiana, seguridad, estabilidad y la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la respuesta está en lo que Dios hizo y hace por nosotros, no lo que nos toca hacer a nosotros para ganarnos esa posición. Así que Pedro tiene razón. Los hombres que interpretan de otra manera están equivocados. Si usted interpreta este pasaje bíblico de otra manera, es problema suyo. Pero Pedro es el que tiene la interpretación correcta, no nosotros. Ahora, el error está justamente porque empezamos todo el desglose desde el versículo 5 y pasamos por alto una frase en ese verso 5 que es fundamental. Y esa frase está, fíjense, en la mitad. Dice, por esto mismo. Otra vez, leamos juntos donde dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid estas cosas. Quiero que tomen nota el carácter enfático de esa frase, que por cierto, en la traducción se pierde un poquito acá, pero cuando nos vamos al original, es decir, al idioma, al texto original, o el texto en griego, esta frase que aparece casi a la mitad, en realidad arranca o abre el versículo. O sea que más o menos, si parafraseamos literalmente cómo aparece el versículo en el griego, es ahora, por esta misma razón, hagan estas cosas, poniendo diligencia. Esa es la idea. Así que quiero que observen que, claro, acá se pierde un poquito la fuerza, la enfática en la traducción. No quiere decir que está mal, porque la idea está misma, simplemente usar un poco la cabeza y darnos cuenta de que por esto mismo nos está hablando de algo, y entonces la lista del 5 a 7 es una consecuencia de ese algo. ¿Me siguen? ¿Los tengo conmigo? Entonces, la lógica del desarrollo de Pedro. Así que esa frase, por esto mismo, es enfática, no la podemos pasar de largo. Eso de agarrar y decir, vosotros también añadid a vuestra virtud, y entonces adjudicamos esas cualidades como signo de nuestra estabilidad y entrada al cielo, nos hace un tremendo error exegético. Estamos fallando en interpretar a Pedro y lo que este hombre quiere decirnos. Entonces acá hay que pararse y ser honesto con el texto y preguntar, bueno, ¿por qué es importante puntualizar esto? Cuando el apóstol Pedro ayer dice, por esto mismo, ¿a qué se refiere este gran hombre de Dios? Porque entonces entendiendo y haciendo respuesta a esa pregunta es que vamos a entender lo que nos está diciendo o puntualizando los versículos 10 al 11. Lo que nosotros añadimos en los versículos 5 al 7, me refiero a esa lista de cualidades que las vamos a mirar, las vamos a estudiar en su momento, es debido a lo que Dios hizo y hace en nosotros. Vuelvo a repetir, lo que este hombre nos dice que añadamos a nuestra vida
como cualidades, son el resultado de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios nos dio algo a nosotros, nos dio un don a nosotros, y es lo que nos capacita ahora como cristianos para poder continuar implementando virtudes que reflejan la obra de Dios en la vida de esa persona. ¿Y qué sucede con esto? Que nos damos cuenta entonces que el enfoque de Pedro no está en lo que hace el hombre. Está enfocado en lo que Dios hace por ese hombre. Vale decir que cuando Pedro nos llama a añadir estas cosas, podemos hacerlo debido a lo que Dios hace en nuestras vidas, no desconectados de la persona de Dios. Por eso digo que está mal arrancar en el verso 5, porque lo que dice en el verso 5 es como consecuencia de la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que en última instancia estoy simplemente diciendo lo que dice Pedro. Acá yo no me estoy inventando ninguna cosa extraña, ¿no es cierto? Ahora bien, nuestra estabilidad entonces y nuestra seguridad y entrada al reino no depende de nosotros, sino que depende de la obra de Dios. Eso lo podemos poner como un punto, ¿no es cierto?, una conclusión en base a lo que nos dice este hombre. Así que nos dice inclusive en cuanto a la entrada al reino, dice, os será otorgada. No que nosotros nos auto-otorgamos la entrada. Es algo que nos es dado a nosotros. Continuamente Pedro hace el énfasis en algo que se nos da, no que nosotros obtenemos por nosotros mismos mediante méritos, esfuerzos personales y cosas por el estilo. ¿Qué cosas hace Dios? Es la pregunta entonces. Porque si dice en el verso 5, por esto mismo, preguntamos a Pedro, bueno, Pedro, ¿a qué te refieres con esto mismo? Y entonces nos habla de lo que Dios hace. Y dijimos ya más o menos, esto es un repaso general de lo que vimos hasta ahora. Número 1, noten ustedes que en el verso 3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí hace un énfasis Pedro de cosas que Dios nos ha dado. Lo repite 2 veces. Verso 3 y verso 4. Dádivas, un don de Dios. ¿Cuál es esa dádiva? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Bueno, número 1, verso 1, nos ha dado una fe común a todos. ¿Se acuerdan que vimos este punto? Dice el versículo 1, otra vez, siervo y apóstol de Jesucristo, Simón Pedro, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y la alcanzamos, dice allí, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es simplemente hacer memoria a lo que ya vimos. Así que si hay algo que recibimos todos en una forma equitativa, es una fe común a todos los cristianos. Dios no le da a Pedro más fe que a cualquiera de nosotros. Ahora, el asunto cambia cómo respondemos nosotros o hacemos uso de esa fe, que es distinto. Y algunos sí tienen más fe que otros. Pero no es porque Dios le dio más fe, sino porque nosotros ejercitamos algunos más la fe. Es decir, confiamos más, nos consagramos más que otros. Pero a Dios, en cuanto a Dios se refiere, a todos le dio la misma fe que nos lleva a la cruz, a aceptar a Jesucristo, a confiar en Dios. Luego, ¿qué hace usted con esa fe? Esa dádiva de Dios es cosa de cada uno. Por eso es que algunos maduran y otros andan allá, ¿no es cierto?, bregando en la vida cristiana. Primera cosa. La segunda cosa, verso 2, es que nos ha dado el experimentar la gracia y la paz y que sea multiplicante. Mediante el conocimiento, ¿no es cierto? Ya hablamos de experiencia y conocimiento. Número 3, versículo 3, dice que nos ha dado todo, absolutamente todo, no algunas cosas, que pertenecen a la vida y a la piedad. Así que todo lo que tiene que ver con una vida consagrada, la piedad que tiene que ver con aquello que es la dedicación a Dios, todo eso dice, nos lo ha dado Dios. Mire cómo Pedro remueve toda intervención o colaboración del hombre. Dice, esto es algo que Dios nos lo da a nosotros. Usted no es el que le da a Dios, y por el hecho de que usted le dio a Dios, Dios dice, bueno, debido a que pagaste esta cuenta, entonces vas a disfrutar de estas cosas. No, señor. Y esto es totalmente consecuente con la teología paulina, porque Pablo es el que nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras,
para que ninguno se gloríe. La Escritura es clara en este asunto. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la salvación y luego mantenernos en la posición de cristiano. Número 2, experimentar gracia y paz. Número 3, dice que nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y ahora va a ejercer o va a introducir la cuarta cosa que nos da Dios. Y es impresionante. Dice que nos va a dar o nos ha dado el ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué tal? El ser participantes de la naturaleza divina. Noten que dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Claro, alguien puede decir, pare, pastor, un poquito ahí, pero ahí no dice que nos ha dado la naturaleza divina, dice que nos ha dado promesas. Bueno, pero siga leyendo, porque dice que nos ha dado promesas, ¿para qué? Y dice, para que por esas promesas llegaseis, ese es el gol. No es asunto de prometer y nada más. Dios nos dio promesas a través de la historia, hay un montón de promesas, pero ¿para qué? Bueno, para que seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Me siguen? Cómo este hombre nos va llevando de la mano para que entendamos al final los versículos 10 al 11. Así que notamos entonces este don precioso que menciona el apóstol San Pedro acá. Entonces, cuando en el verso 5 dice, por esto mismo, añadid estas cualidades de los versículos 5 al 7, si nosotros extraemos estas 4 dádivas que enlistó este hombre, entonces, usted jamás de los jamases podrá desarrollar esas cualidades que mencionan los versos 5 al 7. Usted puede hacer eso, usted puede añadir estas cosas, pero en realidad es resultado de la obra de Dios, no de nuestra propia voluntad independientemente de Dios. Si no fuese por Dios, usted jamás puede añadir a su vida estas cualidades. Y por ende, entonces, nunca va a poder tener una vida cristiana estable. Y si usted es estable, no es porque usted se mantiene estable, sino porque Dios le dio el don para la estabilidad. Dios es el que nos sostiene con estos dones. Por eso insisto en lo del verso 3, que es importantísimo. Dice, todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad nos lo ha dado Dios. No se lo damos nosotros a Dios. Dios nos lo da a nosotros. Todo lo que tiene que ver con esa vida y la piedad. Así que Pedro nos dirige la atención de nuestra seguridad, de nuestra estabilidad y nuestra entrada al reino de los cielos, no a nosotros, sino en Dios, en nosotros. ¿Se dio cuenta la diferencia de razonamiento? Cómo tenemos un desplazamiento enfocado en el hombre versus Pedro, que tiene su enfoque no en lo que hacemos nosotros, sino en lo que Dios hizo y hace por nosotros. Y es por eso la seguridad del cristiano no descansa en mis méritos, sino en los méritos y la intervención de Dios en cada uno. Eso es teología sana. Esa es la teología bíblica. La teología centrada en Dios, que es soberano y gobernador de nuestras vidas, que nos da la seguridad no solamente en esta vida, la estabilidad, pero la entrada al reino de los cielos. Ese es el punto bíblico, no lo que muchas veces se plantea en algunos círculos. Así que Dios es el que salva, Dios es el que provee y sostiene nuestro estado de salvación, y Dios y solamente Dios es el que nos da entrada a su bendito reino de los cielos a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque Pedro nos advierte, vuelvo a reiterar, en el capítulo 2, versículo 1, que hay falsos maestros que van a introducir cosas que nos van a desenfocar de la centralidad de Cristo o la obra de Dios y nos van a enfocar en las acciones humanas. Y este hombre ya dice que inclusive van a negar, dice allí, negarán al Señor que los rescató. Y en una teología donde nosotros ponemos el énfasis en lo que hace el hombre en lugar de lo que hace Dios en Cristo Jesús, es exactamente eso, es negar el señorío de Cristo en la salvación, en la vida del cristiano, inclusive en la entrada al reino de los cielos. Es por Él, por su señorío y su salvación, que nosotros gozamos de estos privilegios. Ahora, ¿qué significa ser participantes de la naturaleza divina?
Porque esto se puede interpretar de muchas formas, ¿no es cierto? Pero acá este hombre dice otra vez, uno de los dones, el cuarto don, es que nos dio esas preciosas, grandiosas promesas, dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. La palabra participar no la debemos pasar de largo, es importante. Dice participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esa palabra participar? Quiere decir poseer en común. Nosotros poseemos algo en común con la divinidad. Ahora, ¿qué poseemos en común con Dios? Bueno, por lo pronto nos dicen las Escrituras que poseemos al Espíritu Santo. Pedro no está enfocado ahora en eso, él da por sentado que los lectores de la carta entienden su lenguaje. Entonces no tiene que explicarse, sino que simplemente nos declara ese asunto. Nosotros ahora, 2000 años después, tenemos que ir a las Escrituras para ver, bueno, a ver, ¿cómo entendemos esto? Estoy seguro que si hubiésemos tenido a Pedro como discipulador, no tendríamos ningún problema en leer este versículo 4 y decir, yo te entiendo, Pedro, perfectamente. Pero en nuestro caso necesitamos un poco de ayuda. Y es el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, a ver si se va un ratito ahí, es para leerlo nomás, o si no se los leo yo. Dice el verso 22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Pablo nos está diciendo que todas esas cualidades no son el fruto del cristiano. Es el fruto del Espíritu en el cristiano. Otra vez, noten que hoy tenemos una teología que dice, usted cristiano tiene que producir frutos. En plural, frutos. Pablo dice, no. Pablo dice que el fruto es del Espíritu y en singular. Ya la vez pasada hablamos de esto, para los que no estuvieron, indiqué que está deliberadamente en singular porque no son los frutos, sino el fruto del Espíritu. Y el fruto, como toda fruta, tiene diferentes cualidades o características. Así que la lista de cosas que menciona Pablo en Gálatas, entonces son las cualidades de ese fruto, de esa obra del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso dice fruto en singular, no en plural. Usted no produce nada. Pablo dice, es Dios en el Espíritu que produce estas cosas en nosotros. ¿Se da cuenta qué distinta la manera de pensar de los apóstoles a cómo pensamos y hacemos la teología nosotros? Centrada en Dios el Espíritu, no centrada en lo que hacemos nosotros. Notamos entonces que somos partícipes de la naturaleza divina. El Espíritu de Dios mora en nosotros y produce ese Espíritu de Dios cualidades en nosotros. Cuando vamos otra vez a Pedro, tenemos una lista de cualidades mencionadas o enlistadas en los versículos 5 al 7, que son como resultado de nuestra participación de la naturaleza divina. Es Dios en nosotros que produce estas cualidades que nos dan, por lo tanto, esa seguridad que tenemos como cristiano. La persona que no es cristiano no puede estar seguro porque no participa de la naturaleza divina. ¿Entienden? Si nos vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 7, en el famoso sermón del monte, dice el Señor Jesucristo, guardaos de los falsos profetas o maestros que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo me pregunto, no sé, acá ya es un poquito de especulación, si Pedro habrá tenido en cuenta esas palabras de Jesús o advertencias de Jesús al advertirnos en el capítulo 2 de falsos maestros. Ya estaban activos en la iglesia primitiva. Pero entonces dice en el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Qué interesante, ¿no? Porque habla en plural acerca de los frutos de estos individuos. Y Pablo después habla de fruto en singular. Estos hombres van a mostrar acciones, ¿no es cierto?, que van a definir de qué árbol vienen. Y entonces Jesús está diciendo, lo que viene de un árbol sano y bueno va a producir un solo fruto. O frutos, ¿no es cierto? Un árbol sano, un árbol bueno, va a dar frutos buenos. Y un árbol que es un árbol malo, envenenado, va a dar frutos malos. Es imposible
que un árbol bueno dé frutos malos y un árbol malo dé frutos buenos. Un cristiano no puede manifestar actitudes que no son correspondientes con la presencia de Dios en su vida. Cuando miramos a una persona y le decimos cristiano, pero que anda como la patada, sigue pecando, se cayó de la gracia, perdió la salvación, mi querido, nunca fue cristiano. Porque Jesús es el que nos dice, de un buen árbol salen frutos buenos y de un mal árbol salen frutos malos. Así que y esto lo dijo Jesús, Entonces, si vemos una persona que no está implementando estas cualidades, es rebelde a Dios, resiste la presencia de Dios en su vida, que le va a producir fruto, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu, como menciona, por ejemplo, Pablo en Gálatas, esa persona, claro que se cae, pero se cae porque nunca fue estable, nunca tuvo seguridad, nunca va a entrar al reino de los cielos. La única garantía que tiene es cuando esa persona acepte a Cristo como Señor y Salvador, que menciona en el verso 11, y entonces esa persona es partícipe de la naturaleza divina y va a estar en condiciones de añadir estas cualidades, porque la obra de Dios va a producir esto. Y esa actitud que viene de Dios es lo que le va a dar la seguridad, la estabilidad y la entrada al reino de los cielos. Así que no depende de nosotros, depende de Dios en nosotros. Y es por eso que le damos la gloria a Dios por nuestra seguridad y estabilidad y entrada al reino de los cielos, y no nosotros dándonos un aplauso como hacía aquel fariseo, ¿se acuerdan en Lucas creo capítulo 18, donde este señor se paraba en el templo y se daba un aplauso bárbaro diciendo, Señor, yo doy mis diezmos, yo en fin, soy la mamá de Tarzán, en cuestión de consagración soy un caso serio, y menos mal que no soy como el otro que está allá, ¿no? Había un publicano por ahí, un cobrador de impuestos, odiado por la nación, y este señor se la había agarrado con el pobre hombre. Así que se daba el aplauso porque él hacía cosas y eso pensaba que le daba méritos delante de Dios y de alguna manera entonces dignatario de la entrada al cielo. Y el Señor los puso todos en veremos diciendo, no, ese no es el que sale justificado, sino el otro que se echa a la merced de Dios diciendo, sé propicio tú, Dios, a mí, no yo a ti, sino tú sé propicio a mí. Y el Señor nos dice, ¿quién salió justificado? El otro, no el que se aplaude a sí mismo. Así que esto de que hoy nos paramos y decimos, sí, yo hago todas estas cosas que enlista Pedro en los versículos 5 al 7, por lo tanto estoy seguro como cristiano y sé que tengo la entrada reservada en el cielo, es un error garrafal, eso es mero fariseísmo. Tenemos que darle la gloria a Dios, porque es gracias a Dios que nosotros ahora tenemos seguridad, estabilidad y entrada al reino de los cielos. Ahora, esto nos ayuda a concluir las siguientes cosas en cuanto a la naturaleza de Dios en nosotros. Uno, sin la presencia y asistencia de Dios, tenemos todos una naturaleza común. Y no es la de Dios, sino una naturaleza caída. Y por lo tanto, somos hijos de ira. Efesios capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo dice que antes de haber conocido a Cristo, nosotros, igual que los que no conocen a Cristo, todos, sin excepción, somos hijos de ira. Así que una de las cualidades es que nosotros tenemos una naturaleza común, y es una naturaleza que ha sido arruinada por causa del pecado. No importa que tú seas, miren, esto es algo importante. A veces, lo estábamos mirando el viernes en el estudio bíblico, hay personas en la sociedad que son, desde el punto de vista humano, son gente excelente, buena gente. Son honestos, son trabajadores, buenos padres, madres, hijos, y qué sé yo, ¿no? Vecinos. Personas que inclusive que quisiéramos hacer amistad con ellos porque vale la pena tenerlos cerca a esa gente. Buena gente. Pero sin embargo, como Dios evalúa las cosas, no hay ninguna persona buena.
Somos buenas en el estándar de los hombres porque se porta bien. No es ladrón, no es drogadicto, no es alcohólico y qué sé yo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro estándar de conducta y entonces decimos, este hombre, bueno, cumple todas las virtudes de un hombre, una mujer, de una conducta intachable, ¿no es cierto? Bueno, está bien, fenómeno, nosotros tenemos nuestro sistema de evaluación, pero Dios tiene el suyo. Y cuando vamos a comparar, ¿no es cierto?, los criterios morales, no tenemos que comparar mi criterio moral con el del vecino, sino los criterios morales míos con los de Dios. Y ahí es donde estamos en problema. Ahí nadie da la talla. Usted podrá ser muy bueno y muy honesto, pero cuando se compara con la santidad y transparencia del carácter moral de Dios, nadie compite con ese Dios. Por eso es que estamos todos en problemas, todos estamos en pecados, y es porque hemos nacido, hemos venido a este mundo comprometidos. Así que todos nosotros, sin excepción alguna, somos copartícipes de una misma naturaleza, y esa es una naturaleza caída. Por eso, repito otra vez, el apóstol Pablo nos dice que todos somos hijos de ira. Así que este tema de la seguridad entonces y la estabilidad y la entrada son el resultado de ser participantes de una naturaleza distinta a la que tenemos. Y no es una naturaleza que yo alcanzo, es decir, yo antes era de cierta forma y ahora opto por ser diferente, sino que es algo que Dios inserta en nosotros. Dios cambió nuestra naturaleza. Es un cambio radical, profundo. Esto es lo que en teología llamamos la regeneración de la persona. Un cambio profundo y total de la naturaleza del hombre. Nosotros participamos de la naturaleza biológica de los animales, pero todavía no somos animales. Somos iguales en naturaleza con el animal biológicamente, pero sin embargo somos seres naturalmente distintos porque razonamos, los animales no. Los animales tienen su inteligencia animal, pero no razonan. El caballo cuando come pasto no razona si está comiendo pasto de buena calidad o mala calidad, simplemente come, ¿no es cierto? Nosotros somos los que razonamos todas las cosas. Pero cuando se trata de Dios también tenemos una naturaleza distinta. Pero entonces Dios ahora lo que hace es implantar su naturaleza en nosotros con la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. La segunda cosa es que debemos tener presente que somos participantes de la naturaleza de Dios, no la esencia de Dios. Porque esto nos puede llevar al error de deificar al hombre. Y hay quienes sostienen que el hombre es un dios o un semidios. No, no, señor. Nosotros somos participantes de ciertas cualidades de la naturaleza divina, pero sin embargo no somos la esencia divina. Cristo sí. La Biblia nos dice que Cristo es la manifestación visible de la esencia de Dios. Y con eso se vindica que Cristo es Dios mismo. Es el Dios en la segunda persona. Pero no hay ninguna criatura que comparta la esencia de Dios excepto las tres personas de la Trinidad. Así que cuidado con esto, acá hay un punto teológico importante. El Espíritu dirigió a Pedro no a buscar la palabra esencia, sino la palabra naturaleza, para hacer clara la distinción que nosotros nunca vamos a ser como Dios. La mentira que nos dio la serpiente en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Seréis como Dios. No, señor, nunca seremos con Dios. Vamos a participar de su naturaleza. Hoy tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, pero hasta ahí llega el asunto. ¿Me explico? Número 3, tal vez después en casa busquen 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, ¿no? Como deber. Y la tercera y última cosa, si los dejo, es que la naturaleza divina es la que nos garantiza la seguridad, estabilidad y entrada al reino de los cielos. Entonces ya no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hizo con nosotros. Otra vez, la garantía no es hacer las cosas que dice Pedro ahí en los versos 5 al 7, sino el hecho de que somos participantes de un don precioso que es Dios en nosotros, Dios el Espíritu Santo
viniendo a ser morada en cada una de nuestras vidas. Y noten cómo Pedro acá, esto da para mucho más, ¿no es cierto? Pero noten cómo pone en tensión lo que es la naturaleza divina versus la corrupción que hay en el mundo, en ese mismo versículo. ¿Lo ven eso? Eso es para que después mediten un poco más a fondo. Yo ahora tengo que correr porque ya se nos fue el tiempo, pero noten que dice que llegaste a ser participante de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Así que noten cómo Pedro describe la condición del mundo y sus habitantes bajo corrupción y deseos contrarios a Dios, y cómo ese estatus se cambia cuando la naturaleza divina toma posesión o control de la persona. Así que notamos esto en tensión. No puede haber nada corrupto en la presencia de Dios. Son cosas opuestas. Una persona que dice que es cristiano y está viviendo en corrupción, no es de Dios, es del mundo. Y eso es lo que sacamos en conclusión de esto. Así que entonces, hermanos queridos, noten que Dios... para lograr o llevar a su punto estas cosas que estamos diciendo, que nos dice Pedro, dice que nos hizo un llamamiento. Verso 3 otra vez dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, dice, por su gloria y excelencia. Así que vayan observando entonces cómo va la cosa. Nosotros hoy tenemos seguridad, tranquilidad y entrada, porque tenemos estos dones que Dios nos ha dado y los disfrutamos mediante el llamamiento que Dios hizo de nosotros. Nosotros no llamamos a Dios, Dios nos llamó a nosotros. Y noten que Dios no nos llamó a nosotros por los méritos, sino que dice que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué está haciendo entonces Pedro? Está cepillando cualquier tipo de pretensión que nosotros participamos ayudándole a Dios, o que somos copartícipes con la salvación y mantención de la salvación y entrada al reino de los cielos con el Todopoderoso. No, la obra empieza, se mantiene y termina con Dios. Es Dios nuestra garantía, Dios es nuestra seguridad, Dios es el único que nos da esa tranquilidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, y noten que dice Cristo como Salvador y Señor, ¿no se dieron cuenta? Hoy hay una corriente teológica que sostiene que hay que aceptar a Cristo como Salvador, pero se dio cuenta que habla dice, tener entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. No se pueden divorciar las dos cosas. Cristo es Salvador, pero es Señor también. Así que notamos entonces que nada es dependiente del hombre, sino todo dependiente de Dios. Así que son dos perspectivas diferentes. Una es enfocada en el hombre, la otra es enfocada en Dios. A ustedes creyentes, descansen en Dios, tranquilícense, no vivan en terror. Uy, por ahí doblo la esquina, hago un lío y pierdo la salvación. No, tu salvación no descansa en lo que tú haces, sino en lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que hizo en la cruz, lo que está haciendo al presente, lo que tiene que ver con la vida y la piedad, y eventualmente la entrada al cielo. Y tú vas a empezar a manifestar las cosas de Dios porque Él es el que está morando en tu vida y Él va a hacer la obra en tu vida. Y si ves una persona que no está obrando como corresponde, pues no es de Dios. Como dice Juan, y ya lo hemos visto, salieron de nosotros, pero no son de nosotros, son imitaciones, una falsedad. Y por eso vemos a estos falsos maestros que están adentro de la iglesia enseñando herejías destructoras, pero que francamente son para detrimento de la doctrina y por supuesto la salud espiritual de los creyentes. Seguridad, estabilidad, entrada. Se lo debemos todo a nuestro Dios. Y esto es para que vivamos todos los días tranquilos, no pecando, no confundamos las cosas, sino tranquilos y dándole gloria y honra a nuestro Dios por haber hecho esta obra extraordinaria que ahora nos está queriendo subrayar el apóstol San Pedro. Así que ojalá que durante esta semana podamos arrodillarnos de vez en cuando y decirle gracias, Dios, por la estabilidad que tengo. Gracias por la seguridad que me das de que soy un hijo tuyo. Y gracias por tener reservada mi entrada al reino de los cielos. Porque si dependiera de mí,
no tendría chance, pero porque todo depende de ti, tengo la garantía de que mi lugar está seguro en la presencia de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por ayudarnos a entender la centralidad de Cristo en nuestras vidas en todo sentido. Y gracias porque sí podemos añadir estas cosas que menciona Pedro, porque tú, Señor, produces en nosotros estas cosas. Así que gracias por la orientación que nos da tu palabra, gracias por hacernos cambiar el enfoque que muchas veces está centrado en lo que hace el hombre en lugar de lo que hace Dios. Esto nomina la responsabilidad nuestra, obviamente que somos responsables delante de tuyo y es por eso que nos llamas a hacer ciertas cosas, pero es por la participación tuya en nuestras vidas que podemos entonces añadir estas cosas que menciona el apóstol. Y es por eso que te damos gracias y te damos gloria a ti, Señor. Así que ayúdanos a meditar en estas cosas en el transcurso de la semana que hoy da inicio. Porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.